Me da mucho gusto saludar esta tarde al doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe de Medicina Interna, encargado del programa COVID en el Centro Médico ABC. Doctor, muy buenas tardes. Créame lo que en lo personal, si me lo permite, es un gran honor poder platicar con usted. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por dejarme participar en tu programa. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Pues Joaquín, que le deja muchos saludos, y en este que es su espacio y el espacio de usted, doctor, pues tres temas que me parecen fundamentales y nos ayuda a compartir con la audiencia. Primero, esta condición o síndrome, como le llaman algunos, del burnout, que no es otra cosa más que, si me permite la expresión, es estar tronado. El personal médico, pues si los que estamos simplemente en reclusión o guardados, estamos desesperados 6 meses, pues me imagino el trabajo de ustedes, que ha sido incansable, 24/7. ¿Cómo miran ustedes las cosas entre sus colegas, entre sus pares en los distintos hospitales, doctor? Pues hoy cumplimos precisamente 27 semanas de haber recibido al primer paciente que llegó al hospital con COVID. Y lo dices muy bien, la traducción que hacemos es el síndrome del desgaste, porque es un desgaste físico, es un desgaste emocional. Como lo hemos hablado en otras ocasiones, esta es la enfermedad de la soledad. Es la enfermedad en donde el paciente es aislado, está solo, no está su familia con él. Hay una separación en el momento en que el paciente es internado, en donde se despide de su familia con esa angustia de no saber si los voy a volver a ver, la familia con la angustia de no saber si lo van a volver a ver, y un desgaste para todos los que trabajamos en cuanto a tratar de mantener esa comunicación que hay, que se pierde por el contacto visual que no existe entre el paciente y la familia, que está pues aislada de su ser querido. Además, como lo comentan, el miedo a tener la infección, el miedo a contagiarte, el miedo de llevar ese contagio a tu familia, pues ha hecho que esta enfermedad sea algo totalmente diferente a lo que habíamos experimentado, y evidentemente con un desgaste físico y emocional tremendo. Sí, estamos cansados porque la pandemia se ha prolongado con casos elevados por ya un tiempo muy, muy prolongado. Bien, doctor, pues muchas gracias. Sirva esto para rendir tributo al trabajo de ustedes, un reconocimiento a lo que hacen, y agradecerles siempre como pacientes la dedicación y la entrega que tienen con nosotros. Y bueno, pues pasamos a otro tema que es sumamente importante, y es pues lo que ocurre ahora con el tema de la vacuna, la interrupción que tuvieron por un tiempo en AstraZeneca y Oxford para seguir trabajando en ello, y el asunto de las pruebas grupales, que me parece que ha sido en la semana uno de los asuntos más destacados en este ámbito del COVID. Claro, mira, lo de la vacuna pues es un resultado desafortunado. Es valiente por AstraZeneca que presenten los datos como son, porque así se debe de hacer. Y nos debe de recordar que este proceso que tenemos de fase 3 para la aprobación de una vacuna es un proceso de seguridad. Es decir, es el proceso en donde vemos que no solamente la vacuna no genera un efecto en el momento de aplicarla, sino que no tenga efectos colaterales en los siguientes meses. Por eso tarda tanto tiempo en desarrollarse una vacuna. Por eso el decir vamos a tener una vacuna en un mes, pues era totalmente irreal, porque tiene que marcar seguridad como uno de los criterios más importantes para que una vacuna funcione, porque si no vas a convertir una enfermedad en otra. Y esto que sucedió con AstraZeneca, pues preocupa. Es un paciente que presenta una mielitis transversa, que es un daño en la médula espinal, en un área especial, cuestiones que se han presentado incluso con otras vacunas, cuestiones neurológicas. Entonces, pues lo que yo creo que esto debe de darnos a entender es, no podemos confiarnos en que va a haber una vacuna ya próximamente. Tenemos que pensar que tenemos que actuar hoy, y hoy es usando las medidas de prevención que tanto hemos hablado, el cubrebocas, la distancia, el lavarse las manos, el evitar ir a lugares conglomerados. Esas son las medidas que tenemos hoy que funcionan. Vacuna va a llegar, sí, pero no en el momento que pensamos que va a ser en el próximo mes o en los próximos 2 meses. Tiene un proceso de seguridad, porque nos conviene que si vamos a recibir una vacuna sea segura. Eso creo que es muy importante, y creo que la lección que da AstraZeneca es: todavía falta, todavía necesitamos tener más estudios de seguridad para poderles dar protección sin el riesgo de tener una enfermedad asociada.
Con esto, doctor, ¿cómo queda, si me permite la expresión, cómo queda el cuadro o la gran fotografía del avance que van teniendo los distintos laboratorios para el desarrollo de las vacunas? ¿Quién estaría más próximo? ¿Quién es en fase 3, digamos, de los trabajos más importantes en esto? Mira, hay 4 formas de vacunas que se han desarrollado y que han llegado a fase 3. Una que son estas de AstraZeneca, que es a través de un vector viral. En esa había 3 líderes, que era AstraZeneca Oxford. Está la vacuna de CanSino, que es una compañía canadiense y china, que también usa un vector viral muy similar, también un vector de adenovirus de un chimpancé. Y está la vacuna esta de Sputnik, la Sputnik B, que pues ha generado mucha controversia porque esta no parece haber recibido todos los fases de seguridad. Rápidamente llegó a fase 3. No tenemos todavía la confianza y también utiliza un vector viral. Entonces yo creo que es una zona bien delicada para ponernos a pensar, si vamos a usar una vacuna que no tiene todo el espectro de seguridad y que tiene ciertas similitudes, este es un adenovirus humano, el del Sputnik, pero similar el uso de vector viral, pues hay que tener cuidado. Esas están en ese grupo. Ahora, Moderna y Pfizer-BioNTech, que son 2 compañías que están desarrollando también vacuna. Moderna ya en fase 3, Pfizer-BioNTech, lo que llaman ellos 2,5, utilizan fragmentos de RNA. Y las que parecen empezar a tener más fuerza son las vacunas de origen chino. Una es un laboratorio que se llama Sinovac y el otro se llama Sinopharma. Uno precisamente está en Wuhan, la sede de Sinopharma está en Wuhan, sí, y el otro está en Pekín. Y estas vacunas son las tradicionales, son vacunas de virus inactivos, virus que no tienen la vitalidad de un virus normal, pero pues es inyectarte un virus atenuado. Entonces, en personas que no tienen un sistema inmune potente, pudieran tener otros efectos. Esas están ya en fase 3. Entonces, parece que China, con esta cuestión que tuvo AstraZeneca, empieza a subir en cuanto a la posibilidad de tener una vacuna pues que todo el mundo quiere tener. Pero insisto, creo que lo más importante es la seguridad. Si contamos esas vacunas, tenemos ya entonces 6 en fase 3, que es la última fase, pero es la que debe de durar más tiempo para tener seguridad. Finalmente, doctor, y agradeciendo como siempre su presencia en este espacio, le pregunto, se acerca ya la temporada de la influenza y en este sentido, ¿qué habríamos de observar y aprender los ciudadanos o como sociedad mexicana de lo que estamos a punto de entrar, que es esta temporada de la influenza? Y la segunda, ¿qué datos tienen de presencia de influenza en pacientes con COVID? Mira, estamos llegando, es un hecho que pronto va a haber influenza. Lo que no queremos es que haya 2 epidemias al mismo tiempo, sobre todo 2 epidemias que tienen características muy similares en la presentación clínica. Es muy difícil distinguir un paciente que tiene influenza de un paciente que tiene COVID. Ese es un punto. La otra es, llegamos en marzo de cuando empezó la pandemia a tener pacientes que tenían la coinfección, es decir, infección por COVID e infección por influenza al mismo tiempo, lo que hace que los cuadros sean más severos. Tenemos la experiencia de Brasil, porque Brasil sufrió influenza cuando nosotros tenemos el verano. Ellos, por ser el hemisferio sur, tienen su invierno cuando nosotros tenemos el verano y tuvieron esta coincidencia de 2 infecciones. Es muy importante aplicarse esta vez la vacuna de la influenza. Ojalá la tengamos pronto, es un exhorto para tener la vacuna pronto, porque no es solamente el que se empiece a aplicar, sino la vacuna se aplica y tiene un periodo en donde empieza a funcionar. No es una vacuna que te pongas y ese día ya estás protegido, sino tu sistema inmune tiene que tener una respuesta para protegerte. Entonces, ahora la campaña de vacunación para influenza debe ser muy alta. Debe ser de los años en donde la mayor parte de la gente se vacune contra la influenza, porque evitamos que haya 2 infecciones al mismo tiempo y que además son muy difíciles de distinguir. Entonces, no solamente va a complicar el manejo de estos pacientes, sino puede complicar el que haya epidemias por la no identificación de la enfermedad una de la otra. Bien, doctor, y finalmente, para despedir esta charla con usted, un comentario sobre el avance y la evolución de los semáforos sanitarios en el país. No le preguntaría yo, evidentemente, por cada entidad, porque es complicado, pero digamos, ¿cómo miran ustedes la forma en la que los distintos gobernadores y el gobierno federal en su conjunto, digamos, han ido
pues no permitiendo, pero sí adecuando la semaforización, en los distintos estados? La cuestión aquí es que se hace mucho en base al número de camas, ¿no? El semáforo depende del número de camas que estén disponibles, y uno de los problemas que hemos tenido y lo hemos vivido es que pues no en todos los centros el que haya camas disponibles quiere decir que son sitios en donde el paciente va a tener una buena evolución. Desafortunadamente, pues esta enfermedad requiere de una terapia intensiva, medicina crítica, de especialistas que sepan manejar un ventilador. Y el abrir la cuestión en semáforo de acuerdo al número de camas es un poquito complicado. Ahora, lo que sí estamos viviendo en la Ciudad de México es un descenso en el número de pacientes hospitalizados, al menos lo hemos vivido aquí en el hospital, en el Centro Médico ABC, en donde ya no hay ese momento en donde estábamos saturados prácticamente todo el tiempo. Ha disminuido el número de casos, pero el número de contagios sigue siendo alto. Entonces, decir que estamos en semáforo amarillo sería muy difícil de realmente determinar en base a nada más tener camas disponibles. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo lo que yo les pediría a tu auditorio es que la gente que sabe que tiene factores de riesgo como es edad, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares, que se cuiden, que todavía intenten mantener lo más posible el confinamiento. Y si no lo pueden mantener, pues que salgan con todas las medidas de protección que tanto hemos hablado. Y a los demás, que salgan con medidas de protección. Es todavía triste ver que yo te diría que un 50% de la gente está afuera sin cubrebocas, como si fuera un día normal de cualquier año, cuando estamos viviendo el año más difícil en la historia de la salud en México. Bien, doctor, pues a nombre de Joaquín, muchísimas gracias por esta entrevista y a nombre propio, claro está, y gracias como siempre, muchas felicidades por la labor que han tenido en estas 27 semanas que señala usted, en estos 6 meses que se cumplen el próximo 16 de septiembre. Gracias, doctor. Gracias a ti, a cuidarse todos todavía.